Hola, mi nombre es Gaby, soy interiorista y estoy aquí para crear un espacio donde charlar y reflexionar sobre el habitar. ¿Qué es habitar? ¿Cómo habitamos? ¿Cómo nos habitamos? Mi propuesta en este y en los próximos episodios es compartir por aquí cómo entiendo yo el proceso de interiorismo para que puedan aplicarlo ustedes en sus espacios. Vamos a explorar temas muy variados, pero que tienen el denominador común del habitar y fundamentalmente la reflexión sobre nuestra forma de hacerlo, cómo habitamos. Hoy es nuestro primer episodio formal y vamos a hablar de alquimia. Para ser sincera, dudé bastante si animarme a abordar semejante tema, pero entiendo que es una parte esencial del espíritu de este podcast y también de mi forma de trabajar. Así que me voy a animar, vamos a charlar sobre alquimia, sobre la filosofía y la práctica, y vamos a buscar cómo podemos vincularla en la creación y en la relación de nosotros mismos y de nuestros espacios. Pero antes de comenzar a profundizar en esto, como siento que es un tema tan vasto y que me trasciende enormemente, me resulta fundamental hacer dos apreciaciones. La primera es que voy a desarrollar el tema desde un enfoque muy personal, basado en mis años de experiencia, trabajando en diferentes casas y espacios con diferentes usuarios, familias, y también basado en mis años de estudios. Y aquí a mí me gustaría abrir un paréntesis para contarles un poquito cómo entiendo yo la profesión. Yo como interiorista me preparo no estudiando tendencias ni los últimos materiales, sino fundamentalmente profundizando en el estudio de mundos filosóficos y vinculando continuamente esto, ¿no? La filosofía y el habitar, filosofía y habitar, continuamente buscando ese vínculo que creo que es donde sucede la magia, donde está lo rico, desde donde nosotros podemos crecer. Y la segunda apreciación es que justamente por estos estudios soy muy consciente de mi ignorancia sobre la alquimia y voy a hacer un abordaje muy parcial del tema, siempre desde el mayor respeto, la mayor admiración y gratitud que siento por esta filosofía. Dicho esto, empezamos. Lo primero que quiero hacer para comenzar es compartir con ustedes un pequeño párrafo del prefacio de un libro que para mí es una lectura de cabecera, de esos libros que uno está continuamente consultando. Se llama El misterio de las catedrales, es de Fulcanelli. Fulcanelli es el seudónimo de quien se dice uno de los mayores alquimistas del siglo XX. Es un libro súper interesante porque, bueno, justamente hablando de alquimia, se da esta cosa de la lectura en capas, ¿no? La primera vez que lo leí hace quizás ya más de 10 años, pude hacer una interpretación del libro, sacar determinada información de ahí que me resultó muy rica, pero a medida de que pasan los años y lo voy releyendo, voy descubriendo continuamente información que me doy cuenta que es vastísima y tremendamente rica, que nos ayuda a crecer, a plantearnos diferentes puntos de vista de todo. Imagínense si será de todo que hasta lo puedo llevar a los espacios. Y aquí voy con este párrafo que en realidad no es de Fulcanelli porque es del prefacio que lo escribió Cancelliet. Él dice: ¿qué es la alquimia para el hombre sino la búsqueda y el despertar de la vida secretamente adormecida bajo la gruesa envoltura del ser y la ruda corteza de las cosas? En los dos planos universales, donde se asientan juntos la materia y el espíritu, existe un progreso absoluto que consiste en una purificación permanente hasta la perfección última. Yo leo esto y se me pone la piel de gallina porque se me representa tan evidente la relación con nuestros espacios y nosotros que me siento así casi que tentada a invitarlos a pensarnos y sentirnos por un ratito como alquimistas, a abrir nuestra mente y nuestras percepciones y entregarnos por un ratito chiquitito, aunque sea a creer en la magia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Cancelliet? Que a mí me parece genial. Él no habla de metales en ningún momento, ¿no? Porque uno piensa en alquimia y dice, bueno, metales en oro. Él no habla de metales. Casi que se puede decir que los metales son una excusa. Él nos habla de búsqueda, de transformación, de la alquimia como sinceridad, como valentía, humildad, reflexión. Se trata de observación, de silencio, de encuentro con uno mismo.
Para mí la alquimia se trata del contacto con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque solo a partir de reconocernos en ella vamos a poder transformarnos. Solo siendo amablemente sinceros con nosotros mismos vamos a poder saber qué pasos dar para ir a donde queremos ir. Y bueno, ustedes me van a decir, Gaby, ¿qué tiene que ver esto con los espacios? Bueno, para mí tiene que ver todo, ¿no? Para mí también los espacios son prácticamente una excusa o una herramienta más de tantas herramientas que tenemos, donde lo valioso o lo verdadero, el verdadero valor, está en la búsqueda de esa mejor versión de nosotros mismos. Y utilizar a esos espacios como una herramienta es muy poderoso, porque realmente nos pueden transformar nuestro sentir y el cómo nos sentimos termina siendo a lo que somos también. En sus palabras hablaba de esto de la gruesa envoltura del ser y la ruda corteza de las cosas, ¿no? Y yo ahí me pregunto, nosotros, si nos atrevemos a mirar alrededor ahora el espacio que nos rodea, ¿cuántas capas y capas de consumo tenemos? Podemos identificar. ¿Cuántas capas de desconfianza o de miedo? O simplemente de años y años de piloto automático. Pero la lucecita está en que debajo de eso estamos nosotros. Ahí está nuestra esencia y está esperando a ser recuperada. Puedo seguir mirando alrededor y preguntarme cuánto de lo que me rodea me representa a mí y cuánto representa a la sociedad, a otros, o a esa sociedad de consumo de la que nos quejamos todo el tiempo, ¿no? Pero somos parte activa. ¿Cuánto estamos decidiendo por nosotros mismos en el día a día? ¿Y cuánto dejamos que simplemente suceda? Que ojo, dejar que suceda también es una decisión. Entonces, ¿cuánta información solo con mirar alrededor nuestro podemos tener para reflexionar y solo esto de salir un poquito del piloto automático? ¿Y qué pasa con nuestros espacios? ¿Cómo podemos vincularlos con ella apostando o utilizando el proceder del alquimista? Bueno, acá voy a hablar de estos tres grandes pasos mencionados como muy burdamente, ¿no? Pero estos tres grandes pasos de los que habla la alquimia. El primero es comprender, el segundo es destruir y el tercero es reconstruir. Voy a profundizar un poquito en cada uno y haciendo un paralelismo con nuestros espacios y con nosotros mismos, ¿no? Primero la comprensión. Y ellos dicen comprender la estructura molecular de la materia a transmutar. Y acá cuando hablamos de la materia a transmutar, podemos pensar, como les decía, en nuestros espacios, pero sin perder de vista que el objetivo final somos nosotros, a través de nuestros espacios. Y cuando hablamos de la estructura molecular es el entender profundamente todos los cómo de lo que nos rodea. Tratar de mirar lo más objetivamente posible el espacio que tengo alrededor. Podemos hacer el ejercicio con este espacio que estamos ahora, pero después está bueno poder llevarlo a todos esos lugares en donde pasamos nuestras horas en el diario vivir, ¿no? Y preguntarnos, ¿cómo están ubicados los muebles? ¿Cómo es la luz que entra? ¿Y cómo ventilo? ¿Ventilo? ¿Se puede ventilar acá? Y si se puede, ¿lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Y cómo es la instalación eléctrica? ¿Y los materiales? ¿Cómo son los materiales? ¿Y los colores? ¿Y las vistas? ¿Qué vistas tengo desde acá? ¿Y el sonido? ¿Cuál es el sonido que elijo para que me acompañe? ¿Y cómo huele? ¿Cuál es el olor de este espacio? ¿Y la temperatura? Hay muchísimas cosas que nos podemos preguntar y hay muchas más que estas, pero lo que quiero compartir con ustedes es esto de poder ir capa por capa desmenuzando, haciendo consciente de estas cosas que a veces damos por obvias y que influyen constantemente en cómo nos sentimos. Y luego de haber comprendido en profundidad cada una de esas pequeñas moléculas, vamos a pasar al segundo paso, que es la destrucción. Y este quizás sea el paso más difícil. Ellos hablan de usar el poder del círculo para romper esa estructura molecular. Para mí ese destruir significa el atrevernos a indagar en los por qué. Dejamos un poquito el cómo de lado y empezamos a utilizar el por qué. El secreto para mí está en ir más allá de las respuestas rápidas. Es animarnos a romper y atravesar esas capas de las que hablábamos antes. Y por supuesto es un proceso incómodo,
Incluso los alquimistas hablan hasta del olor hediondo de la putrefacción en este paso. Pero es fundamental. Es quizás el paso más importante, porque si no realizamos esa descomposición, ¿cómo podemos hacer para componer algo nuevo con los mismos elementos? Yo creo que solo disgregando las partes podemos analizarlas con sinceridad, y aquí la sinceridad es fundamental. Por eso creo que también lo bueno de que sea un ejercicio que hacemos con nosotros mismos, no hay un interiorista de por medio. Es un ejercicio de uno con uno, de mirarnos en ese espejo que son los espacios y hablarnos con sinceridad, con mucha amabilidad, pero siendo sinceros. Y así discernir cuáles van a ser los elementos que vamos a utilizar en la nueva creación y cuáles son los que necesitan dejarse de lado o, bueno, reorganizarse. En este paso, y si nos animamos a ir profundo, es que vamos a poder empezar a encontrarnos con nuestra esencia. Y eso es fantástico. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poder entrar en el tercer paso, que es la reconstrucción. Aquí se dice que el alquimista crea algo nuevo a partir de las moléculas iniciales. Y eso es maravilloso, porque con ese mismo espacio o esos mismos elementos que partimos, solo cambiando la mirada y atreviéndonos a esa sinceridad, es que vamos a poder generar un nuevo espacio y un nuevo yo, un nuevo sentir. Y acá me quiero detener en algo que para mí es súper, súper, súper importante y que no pierdo oportunidad de recalcar, que es que las decisiones simplemente estéticas no existen. Cada decisión que nosotros tomemos, aunque podamos decir, no, esto es solo porque me parece lindo, no es verdad. Todo lo que nosotros estamos eligiendo para que sea parte de nuestra vida y de nuestro diario vivir va a influir sobre nosotros. Y cada vez que pienso en esto, me acuerdo de Kandinsky, que tiene un libro que se llama Sobre lo espiritual en el arte, que podemos dejar por ahí la información, y también sobre el que mencioné de Fulcanelli, para que ustedes puedan encontrarlo y buscarlo para si les interesa leerlo, que son los dos son de cabecera. Este libro de Kandinsky también lo reviso constantemente. Y él, desde su punto de vista del arte, pero vinculando con lo espiritual, como hacen los alquimistas, nos habla, y les voy a leer un párrafo pequeño. Dice así: todos los objetos, sin reservas, creados por la naturaleza o por el hombre, son entes con vida autónoma, que inexcusablemente emiten un sentido. Constantemente estamos en contacto con esas emanaciones psicológicas, cuya influencia puede actuar en el subconsciente o pasar a la conciencia. El hombre puede conjurarlas encerrándose en sí mismo. Esa es una decisión nuestra, ¿no? Pero la naturaleza, que es una circunstancia externa al hombre, siempre variable, emite una vibración constante de las cuerdas del piano, lo que él llama el alma, a través de las teclas, que son los objetos. Si continuamos la lectura, él nos dice: la única base para la elección del elemento consonante en la armonía de las formas debe ser la ley del contacto propicio con el alma humana. A mí me parece maravilloso. Solo conociendo nuestra alma, dándonos ese permiso, que es fundamental, y es también de lo que hablan los alquimistas, es que vamos a poder conocernos y elegir todos esos elementos que estén en armonía con nosotros y que nos lleven hacia donde nosotros queremos ir. Cada objeto, cada elemento interactúa con nuestro sentir. Tengámoslo presente o no, lo hagamos consciente o no. La interacción se da inevitablemente. Y solo está en nosotros aprovechar esa oportunidad, que es una oportunidad maravillosa porque nos puede ayudar a crearnos la realidad que sabemos que necesitamos en este momento. Para traerlo al mundo terrenal, ¿no?, del día a día, la invitación es a traer a la conciencia el cómo quiero sentirme y a partir de ahí utilizar los elementos que tengo a mano. Pueden ser los elementos decorativos, funcionales, muebles, lo que queramos, y ubicarlos estratégicamente. Si yo sé que X elemento me hace sentir de determinada manera, si yo quiero sentirme así, me lo voy a poner a la vista en el lugar donde yo sé que paso en determinado momento. Y si me hace sentir de alguna manera que no quiero o que no me sirve ahora, bueno, lo voy a esconder o me deshago de él. Pero empezar a utilizarlos estratégicamente
para modelar mi comportamiento. Y así, poquito a poco, me voy empezando a dar cuenta que mi sentir a lo largo del día también va cambiando. Esa es la invitación. Y de lo que nos habla la alquimia, es el deshacernos para volver a hacernos. Y bueno, antes de finalizar y para continuar en este juego de sentirnos como alquimistas por un ratito, les voy a compartir algunos puntos de los que habla Carl Jung sobre el arquetipo del alquimista. Él nos dice que los valores del alquimista son la transformación, la pureza y la transmutación de los elementos. Es fantástico, ¿no? Como tiene que ver con todo lo que veníamos hablando. Él presenta al alquimista como un agente de cambio que convierte una materia en otra e interpreta símbolos. Y eso es lo que hacemos. Convertimos los espacios interpretando los símbolos, el cómo y el para qué del que hablábamos antes. El alquimista puede convertir lo negativo en positivo, el miedo en coraje y los desechos en milagros. Y si lo queremos llevar al mundo bien terrenal y concreto, así literal, hablemos de convertir desechos en milagros y hablemos de compostar, ¿no? Es eso, es llevarlo a la vida misma. No debe haber un ejemplo más literal. Agarramos un desecho y lo transformamos en abono. Y nosotros además, con el plus de sentirnos que estamos aportando algo real. Este arquetipo, nos dice Jung, posee una mezcla única entre científica y espiritual. Acá surge la dualidad, los opuestos, los aparentemente opuestos, ¿no? Ciencia y espíritu. O quizás sea todo parte de lo mismo, ¿no? Si somos todos parte de la misma cosa. Entonces quizás sea por eso que todo lo que nos rodea realmente incide profundamente en nosotros, porque vibran, igual que vibramos nosotros. Y su motivación, la del alquimista, es la creación de una nueva visión del mundo. El alquimista cree que todo es posible, desde la vida eterna a la cura universal. El alquimista busca la purificación personal, la perfección. Yo creo que aquí la base está en el creer, en el confiar. Y me gustaría abrir un paréntesis sobre esto, de lo que la alquimia habla mucho, que es la perfección. Pues yo creo que realmente la perfección nuestra está en nuestra propia imperfección, porque esa imperfección es la que nos permite que el proceso de búsqueda sea constante y continuo, y es el que nos mantiene activos, nos incentiva a seguir trabajando en nosotros mismos, siempre buscando una mejor versión. El alquimista que nos presenta Jung pertenece a la familia del mago y su necesidad es creer. Si no creemos, nos paralizamos. Necesitamos creer para avanzar, creer en nosotros, creer en nuestros vínculos, creer en la maravilla, creer en la magia. Y para redondear sobre lo que nos presenta Jung, quiero destacar el objetivo. El objetivo del alquimista es transformar lo ordinario en extraordinario. Nos invita a profundizar mucho más allá de lo que vemos, pero siendo conscientes de que eso que vemos es también lo que somos. La invitación es a regalarnos la posibilidad de elegir, de tomar acciones conscientes, aunque sean chiquititas, no importa. Y esa es también la invitación de este podcast y de sus próximos episodios. Invitarte a salir del modo automático por un ratito, a mirarte a través de otros lentes, como puedes ser mirarte a través de tu casa, teniendo siempre presente que habitar es también habitarnos. Y por supuesto la invitación es también a recorrer juntos este camino. Así que si tenés ganas, en 15 días nos reencontramos para seguir charlando sobre nuestros espacios y nuestras posibilidades de desarrollarnos a través de ellos.